Amén. Bueno, les invitamos, ¿cierto?, a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 2. Amén. Marcos capítulo 2. ¿Ya? Bueno, en el estudio anterior estuvimos viendo el llamamiento de Leví, o Mateo, ¿cierto? Que hablábamos que era el evangelista. El primer libro, ¿cierto?, que aparece en el Nuevo Testamento. Mateo era ese varón del cual estuvimos viendo, ¿cierto?, en el estudio pasado, ¿ya? Y ahí veíamos, ¿cierto?, el conflicto de estos líderes religiosos con relación a que Jesús se juntaba o comía, compartía con pecadores y publicanos. Así es. ¿Ya? Así es. O sea, se juntaba con las personas que eran las menos consideradas en ese contexto. Los que a vista de cualquiera eran pecadores. Indignos. Incluso de misericordia, incluso de arrepentimiento, como veíamos, ¿cierto?, que eran considerados en ese contexto. Rechazados, los excluidos por la sociedad. Claro. Y hoy, ¿cierto?, vamos a entrar en otro altercado, en otro conflicto, ¿cierto?, pero es enfocado en el ayuno. Amén. ¿Ya? Bueno, hemos estado diciendo que durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, ¿cierto?, tiene un enfrentamiento continuo, hay una tensión, ¿cierto?, con estos líderes religiosos, que ellos, ¿cierto?, que parecían que estaban más cercas a la Escritura, eran los primeros que estaban ahí, ¿cierto?, para poder ver o poder captar, ¿cierto?, oír cualquier cosa que a su parecer no correspondía con relación a lo que estaba haciendo o diciendo Jesús, ¿ya? Entonces veíamos, ¿cierto?, esta primera controversia, porque veíamos que se estaba levantando ya la oposición, ¿ya? Y esta fue con referencia al perdón de pecados, cuando le dice al paralítico, ¿cierto?, tus pecados te son perdonados, ya ahí hubo un conflicto. La segunda fue, como decíamos, comer con los pecadores, ¿cierto? Y ahora vamos con el tema del ayuno, ¿ya? Así que vamos a dar lectura a Marcos capítulo 2, del verso 18 al 22. 22. Lleva por subtítulo o título, dice la pregunta sobre el ayuno, ¿ya? Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron, y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Bueno, volvemos a leer el verso 18 que dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, aquí estamos viendo, ¿cierto?, lo primero que nos dice Marcos, que estos dos grupos de discípulos, tanto de Juan como de los fariseos, ¿cierto?, participan en este encuentro que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto?, con relación a Jesús. Ahora, lo primero que nos puede saltar a la duda es qué hacían los discípulos de Juan, unidos con los fariseos, ¿cierto? Sí, porque hay una parte donde Juan les dice a ellos, ¿verdad?, a quién deben seguir. Ahora, ¿verdad? Bueno, síganos. Claro, como decía Pedro, o sea, Juan siempre estuvo señalando, ¿cierto?, a que tenían que prepararse, tenían que mostrar arrepentimiento en ellos, de que tenían que hacer frutos dignos de ese arrepentimiento, prepararse, ¿cierto?, para la venida del Mesías. Pero cuando ya Jesús aparece en escena, veíamos que Juan lo presenta, ¿cierto?, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan
siempre, varias veces dio testimonio a sus discípulos acerca de Jesús. De hecho, habían los primeros discípulos de Jesús, los que lo empiezan a seguir, escuchan este testimonio de Juan y lo siguen, ¿ya? Y bueno, también podemos recordar que Juan no tenía problemas, ¿cierto?, con el hecho de tener que enfrentarse a los líderes religiosos. No tenía problema, o sea, él era fiel, celoso de Dios, y se tenía que enfrentar a ellos y decirles las cosas tal cual eran, se las decía, ¿ya? Entonces, ahí nos puede quizás sorprender el hecho de que los discípulos de Juan, algunos de ellos, estuviesen aquí con los fariseos, ¿ya? Pero recordemos también que Juan, ¿cierto?, predicaba en la región contigua, ¿cierto?, nos decía la Escritura, al desierto, al Jordán. Claro, y venían de partes de Jerusalén, venían de varios lugares, ¿ya? Entonces lo más probable es que quizá algunos de esos discípulos no estuvieron cuando él estaba haciendo alusión a Jesús, como a quien que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque recordemos que cuando nuestros hermanos estaban predicando de los hechos de los apóstoles, específicamente en el capítulo 19, del verso 1 al 7, nos habla de que Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan que no sabían, ¿cierto?, que tenían que seguir a Jesús. Claro. No sabían que Juan, ¿cierto?, había apuntado a Jesús. Y para corroborarlo lo vamos a leer. ¿Ya? Amén. Dice Pablo en Éfeso. Esto está en Hechos 19, del verso 1 al 7. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Cristo Jesús, ¿cierto? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran, dice aquí, por todos unos 12 hombres. Entonces aquí nos encontramos con un grupo, ¿cierto? Que esto prácticamente fue mucho tiempo después, ¿cierto? Claro. Y ellos no habían sido bautizados por Juan, pero no sabían esto. Ya, entonces quizá este grupo tampoco sabía, quizás no habían estado en ese momento cuando Juan hizo esa alusión. Eso es lo que dicen algunos comentaristas, ¿ya? Otra opción que dicen que por qué estaban ahí, que quizás fueron motivados también por sentimientos de celo, ¿ya? Y si nos enfocamos en eso, también había una ocasión cuando vinieron discípulos también de Juan y le decían: oye, el que tú bautizaste está bautizando más discípulos que tú. Claro. En una ocasión. Sí. Entonces, bueno, pero en fin, ya sea que hubieran estado motivados por celo, que quizás por eso hicieron la pregunta junto con los fariseos, o quizás porque no escucharon a Juan decir eso, ya porque no estuvieron quizás ese día cuando Juan dijo esas cosas, como venía mucha gente a ser bautizada y después se iba, ya. En fin, Juan no estaba en ese momento para poder corregirlos, ya. Recordemos que Juan el Bautista estaba en prisión. Claro. ¿Se recuerda? Que cuando Jesús estaba, ¿cierto?, en la parte sur, ¿cierto?, de Israel, y cuando escucha, ¿cierto?, que Juan fue tomado prisionero, él se mueve a Galilea, ¿cierto? Juan estaba en prisión, entonces no estaba disponible, sea cual sea, ¿cierto?, el motivo. Como les decía, estos son los puntos por los cuales los comentaristas llegan a dar como una idea de por qué estaban haciendo esta pregunta junto con los fariseos, ¿ya? Pero en fin, el problema central acá, ¿cuál era? El tema del ayuno, la práctica del ayuno. Así es. ¿En qué consiste el ayuno? En privarse de alimento, ya sea de forma total, ¿cierto?, o de manera parcial, pero obviamente con un propósito, ¿ya? Esto se hace con un propósito espiritual. Dice aquí el pastor Suguel Michelén: si nos privamos de alimento sin un propósito espiritual,
esa abstinencia se convierte simplemente en una dieta. Claro, porque no hay un fin. Claro, O sea, ¿no? un fin espiritual. Espiritual, claro. O sea, si no se hace con un propósito, es netamente una dieta. Entonces, detrás de esta acción, ¿cierto? Tiene que haber un propósito espiritual, ¿ya? Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se nos habla, ¿cierto?, acerca de que los israelitas tenían que ayunar, ¿cierto?, una vez al año, ¿ya? Y específicamente en un día, que era el día de la expiación, ¿ya? Eso sale en Levítico 16, verso 34, para que ustedes lo puedan anotar ahí, que dice, bueno, toda esa parte del 29 al 34 nos habla, ¿cierto?, de que ellos, de este estatuto perpetuo que nos dice aquí. En el mes séptimo nos dice, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, dice, y ninguna obra haréis, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas. Ese estatuto perpetuo, dice el 31, y el 34 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés obviamente lo hizo como Jehová mandó. ¿Ya? Entonces se mandaba a hacer una vez al año. ¿Ya? Amén. Pero los judíos tendían a ayunar de forma voluntaria. ¿Ya? O sea, ante la ley era una vez, pero ellos igual tendían a ayunar de forma voluntaria. Como hablábamos anteriormente, con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Buscar el rostro de Dios intensamente en oración. Hasta ahí está todo bien. Hasta ahí está todo bien. El fin de ellos era expresarle a Dios, ¿ya?, su arrepentimiento. Por ejemplo, en 1 Samuel 7, se nos habla, ¿cierto?, de cuando Samuel llama al pueblo al arrepentimiento. Le dicen que se vuelvan a Dios y el pueblo, ¿cierto?, después de una serie como un poco compleja, ellos se vuelven a Dios, se arrepienten. Y es ahí cuando en el verso 6 de este capítulo 7 de 1 Samuel nos dice que ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Entonces ahí podemos ver que una forma de las cuales se usaba en el Antiguo Testamento con referencia al ayuno era para mostrar su arrepentimiento a Dios. ¿Ya? Amén. También mostraban la aflicción o el pesar de su alma a Dios. Por ejemplo, Nehemías. ¿Te acuerdas de Nehemías? Cuando pregunta, ¿cierto?, a estos que estaban en exilio, Nehemías, ¿ya? Y le pregunta a unos que venían de allá de Jerusalén, ¿cómo estaban los que habían huido, los que habían quedado allá? Le dice, está todo en ruina, están mal, están en afrenta. ¿Y qué pasa con Nehemías? Tiene un pesar del alma, se entristece tanto y empieza a orar al Señor. En Nehemías capítulo 1 aparece eso, y él empieza a orar y dice en el verso 4 específicamente de este capítulo 1 del libro de Nehemías, dice, cuando oí estas palabras, lo que yo les decía que oyó de lo que estaba pasando con esos judíos, ¿cierto?, allá en Jerusalén, que había sido la ciudad destruida, que los muros ya habían sido hechos trizas. Dice acá que cuando él oye esto, dice, me senté y lloré, e hice duelo por días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí empieza él, ahí en ese capítulo, a exponer delante de Dios, ¿cierto?, que el pueblo había pecado, que habían fallado, ¿cierto?, pero que si el Señor también le había dicho que si ellos se arrepentían, Él los podía volver a restaurar y todas esas cosas, ¿ya? Entonces él se aferra a esa promesa y empieza a clamar misericordia, le muestra la aflicción que hay en su alma al Señor, ¿ya? Otra forma, ¿cierto?, por la cual estaban también ayunando en el Antiguo Testamento es para mostrar su humillación delante de Dios. Por ejemplo, el salmista, en el Salmo 69, verso 10, dice así, lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¿Ya? Y también ayunaban, ¿cierto?, para poder obtener la dirección y ayuda de Dios. Eso lo podemos ver en Esdras, ¿ya?, del verso 21 al 23, que
justamente cuando ya el pueblo, ¿cierto?, que estaba en exilio, le fue permitido volver a Jerusalén, ¿cierto?, para poder ya que sea restaurado todo, ¿cierto?, lo que había sido destruido. Y dice en Esdras 8, del verso 21 al 23, y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Bueno, ahí estamos viendo, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento se hace alusión al ayuno, pero en estos pocos versos, porque hay muchos más, hermanos, pero escogimos solamente algunos para que más o menos vayamos entendiendo, siempre van enfocados, ¿cierto?, a un propósito. ¿Cuál era el propósito? Humillarse delante de Dios, clamar por su ayuda, ¿cierto?, mostrarle, expresarle arrepentimiento, humillarme delante de Él, ¿cierto?, y obviamente también derramar el corazón delante de Él, expresarle lo que hay ahí, ese pesar, esa aflicción, como también lo hizo Nehemías, ¿ya? Amén. Entonces estamos viendo más o menos cuál era la idea del ayuno. Amén. Ahora tenemos que recapitular, o sea, ante la ley era una vez al año, ¿ya? Pero como les decíamos, habían judíos que lo hacían voluntariamente para poder buscar el rostro de Dios, ¿cierto? Y expresarle lo que ante ellos estaba sucediendo, ¿ya? Pero con el paso del tiempo, todo esto se empezó a distorsionar. Bueno, somos para distorsionar las cosas, el hombre, ¿cierto? Esto se empezó a distorsionar, empezó a perder su esencia. Entonces, algunos empezaron a ver el ayuno, ¿cierto?, como un medio para, de cierta forma, torcerle el brazo a Dios. Era como de una forma, no sé, mostrarle a Dios, ¿cierto?, mi aflicción, como de cierta forma darle pena a Dios, para que Dios haga lo que yo quiero. Como que con eso, como que Dios me ve a mí en la condición que yo estoy, en la aflicción que estoy teniendo, ya, para de cierta forma intentar, en mi imaginación, ¿cierto?, ablandarle el corazón a Dios, ¿ya? Y bueno, hoy en día también pasa esto, ¿cierto? Que muchos hacen cosas, ¿cierto?, como para intentar doblegar, como si se pudiera doblegar la voluntad de Dios, ¿ya? Pero ahí en ese entonces también acontecía, ¿ya? Y también, no solamente esto, o sea, no solamente habían personas que distorsionaban de esta manera el ayuno, como para querer torcerle el brazo a Dios al mostrarle, ¿cierto?, que ellos estaban humillados, que era como para darle pena, sino que también habían otros, ¿ya?, que intentaban no mostrarle a Dios, sino que intentaban mostrarse a los demás, ¿ya? Querían mostrarle a los demás que ellos estaban con mucha devoción a Dios, querían mostrarles que ellos eran santos, que ellos se sometían, ¿cierto? Pero se lo mostraban a todos. Y eso era lo que sucedía especialmente con los escribas y con los fariseos, ¿ya? Y como le había dicho antes, o sea, ante la ley era solamente una vez. Claro. Pero, ¿ya? Los fariseos ayunaban 2 veces, pero no al año, por semana. Por semana. Y usted dice, ¿de dónde pueden sacar la base de eso? Bueno, encontramos el currículum del fariseo, ¿cierto? Cuando en esa parábola que Jesús hace, claro, ¿ya? Que está aquí en Lucas 18, del verso 10 al 12. Lucas 18, del verso 10 al 12. Del 10 al 12. Ahí está. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana. De ahí muchos comentaristas afirman que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Claro, entonces, basándose en esa porción de la escritura, ¿cierto? Muchos comentaristas llegan al punto, ¿cierto? Y dicen que ayunaban 2 veces por semana,
¿ya? Y hay algunos que incluso se atreven a decir los días, que eso eran los lunes y los jueves específicamente. Lunes y jueves. Claro. Ahora, ¿cuál es el punto? Que ellos ayunaban, ¿cierto? De cierta forma para que todo el mundo se enterara. Andaban desarreglados, andaban con cara de pena, una aflicción tal que ya daba, no sé, qué podía parecer ante los ojos de los demás, pobrecitos, andaban con cara de hambre, ¿cierto? Mostrando ahí que se estaban privando de alimentos, ¿cierto? Al someterse a la voluntad de Dios, buscando el rostro de Dios, pero a la vista de los demás, ¿ya? Bueno, el Señor obviamente, como se ha dicho, al Señor nadie lo engaña. Amén. El Señor conoce todas las cosas. Es por eso, ¿cierto? Que cuando les habla a sus discípulos, ¿cierto? En Mateo 6, verso 16, les dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ¿cuál es su recompensa? La publicidad. Ellos querían publicidad, ellos querían mostrarse, ellos querían que todos los vieran, ¿cierto? Esa es su recompensa. Ya la tienen y de eso no iban a obtener nada más. ¿Ya? Ahora, este acontecimiento, ¿cierto? Que estamos viendo acá en Marcos capítulo 2, ¿ya? Acerca del ayuno, ¿ya? Al parecer acontece inmediatamente luego del llamamiento de Mateo. ¿A qué voy con esto? Al hecho de que si es así, ¿ya? Estos discípulos de Juan, imagínenselo, a estos discípulos de Juan, a estos discípulos, ¿cierto?, de los fariseos, que estaban en esta condición, que estaban mostrando, ¿cierto?, externamente cómo ellos estaban guardando este ayuno, ¿cierto? Estaban ahí, fuera de la casa de Mateo, mientras Jesús estaba adentro, ¿ya?, comiendo, ¿cierto?, con Mateo mismo, ex publicano, ¿cierto?, y con otros publicanos y pecadores, ¿cierto? Y los mismos discípulos de Jesús también comiendo ahí, mientras los otros fuera estaban ayunando, ¿ya? Ahora, es posible, como les decíamos, o sea, igual cabe la duda con respecto a los discípulos de Juan. Algunos dicen que lo más probable es que simplemente querían saber realmente por qué es que Jesús aprobaba esta conducta de que los discípulos no estaban ayunando, como si lo hacían los demás. ¿Ya? Con ellos se puede dar esa idea de que lo más probable es que esa pregunta era sincera de parte suya. ¿Ya? Pero lo que no se puede cuestionar es que la pregunta de los fariseos no fue porque tuvieran duda, no fue porque querían información, ¿ya? Sino porque el objetivo de ellos era reprocharle. Claro. Era prácticamente desenmascararle, ¿ya? Entonces, ellos indignados, porque ellos se indignan ante las cosas que el Señor hace, y muchas cosas que el Señor dice, se indignan, ¿cierto? Vienen y le dicen, ¿cierto? ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Ya? Vienen con esa, podríamos decir, esa firmeza, así como aquí ya, aquí lo tenemos, ¿cierto? Porque hasta los discípulos de Juan, o sea, Juan, tu amigo, el que habló de ti, ¿cierto? Está aquí, ellos mismos tienen la misma pregunta, o sea, no somos solamente nosotros, ellos también la están teniendo, ¿ya? Pero como nos damos cuenta, ¿ya? El verdadero origen del enojo o la indignación, ¿cierto?, de estos religiosos, de estos fariseos específicamente, porque ya lo hemos visto a ellos teniendo problemas con Jesús y los vamos a seguir viendo, ¿ya? El problema de ellos no era que Jesús o sus discípulos estuvieran violando la ley, porque ya vimos, ¿cierto?, que ante la ley era una vez al año, ¿ya? El problema de ellos era que estaban dejando de observar las tradiciones y reglas hechas por hombres. Ese era el problema de ellos. Y no era solamente aquí, sino que lo vamos a ir viendo constantemente. Ese era el problema, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que realmente era hipocresía y legalismo. No era que ellos venían, ¿cierto?, a decirle a Jesús,
oye, ¿por qué ustedes no están ayunando? En el sentido de decir, oh, nosotros ayudamos, nosotros somos más espirituales, somos más santos y nosotros somos dependientes de Dios y nos humillamos. Tenemos amor a Dios. ¿Cierto? Pero no. Eso era lo que movía, ¿cierto?, a estos líderes, ¿cierto?, a enfrentarse delante de Jesús. Solamente era hipocresía y legalismo. Se querían mostrar como algo que no realmente no eran. Se veían, porque si podemos tomar la escena, como les decía yo en comparación, que estaban en la casa de Leví, Jesús y con sus discípulos, comiendo ahí de banquete mientras los otros estaban ayunando. Cualquiera de los ojos de cualquiera podrían decir, oh, estos son espirituales y estos no, o sea, ¿cómo? O sea, si estamos ayunando y estos están comiendo, más encima con publicanos y pecadores, y más encima que los otros vienen y le ponen en rostro esta pregunta, para que se note aún más que están fallando ante Dios. Pero como nos damos cuenta, no estaban fallando delante de Dios. No estaban rompiendo, ¿cierto?, o violando la ley de Dios, sino que no estaban observando las tradiciones y reglas hechas por hombres. ¿Ya? Así es. Entonces vemos acá que Jesús aprovecha, ¿cierto?, esta pregunta que ellos le hacen. ¿Para qué? Para mostrarle a los fariseos y de paso también darles una lección a estos discípulos de Juan de que tanto el evangelio como la religiosidad son totalmente opuestas entre sí. ¿Ya? En primer lugar, ¿por qué? Porque la religiosidad consiste en apegarse, ¿cierto?, a un conjunto de reglas que son netamente creadas por hombres y en un intento de ganar la salvación. ¿Qué eso qué más trae? Trae peso a la persona, trae lazo, ¿cierto? Y aún más deja a las personas amargadas. Claro. Trae amargura. ¿Por qué? Porque la persona que se somete a este tipo de reglas, ¿cierto?, y que las obedece, al ver que otro no las obedece, se enoja y anda constantemente con rostro, como dice la hermana Carmen, ¿cierto? Anda molesto ahí. Oye, pero tú, mira, hermano, ese legalismo no solamente estaba ahí, sino que hoy también lo podemos ver en muchos lugares, ¿cierto?, donde se hacen estas reglas de hombres y ellos como son de hombres, las cumplen ellos y se ponen como varas ante los demás. Yo lo hago y se dan podríamos decir, se dan como a sí mismos la autoridad para poder levantar el dedo y apuntar al otro, cuando ni siquiera en la escritura está respaldado lo que ellos están diciendo. Se levantan ellos mismos como ejemplo. Claro. En cambio, ¿cierto?, el cristianismo es diferente a esto. ¿Por qué? Porque consiste en una relación personal con Jesús. ¿Ya? Una relación en la cual el cristiano disfruta de la comunión con el Señor y en esa comunión se deleita, ¿cierto?, en Él, se goza en su presencia, ¿ya? Y obviamente sabe que es por gracia. No intenta ganarse la salvación, como ocurre con el opuesto, ¿cierto? Aquí el creyente sabe que es por gracia y es por eso que se deleita aún más en el Señor, ¿ya? Y es por eso que el Señor les dice en el verso 19: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, ¿no pueden ayunar? Y obviamente este ejemplo, esta figura de las bodas era bien conocido por todos los que estaban ahí en ese contexto, ¿ya? Ahora, las parejas en ese entonces no se iban de luna de miel así como lo hacemos el común o el resto del mundo, por así decirlo, sino que ellos al casarse, ¿cierto?, se quedaban en casa por una semana y se gozaban como reyes con sus amigos. O sea, los tenían ahí como reyes los amigos, fiesta, una semana, tan con gozo. Era un momento para estar alegres ahí con los invitados, ¿cierto? No era un momento para estar tristes, ¿ya? Era un momento para estar alegre, era un momento diferente, era un momento de gozo, ¿ya? Entonces, imagínense estar en una boda así y que uno de los miembros se ponga triste y ande con la cara larga, así. No corresponde. Se vería ridículo y también incorrecto, que era como prácticamente lo que ellos estaban queriendo decirle a Jesús. Claro.
como ellos estaban afligidos afuera, sufriendo porque estaban ayunando. Y acá estaban alegres. Que recordemos que Mateo, ¿cierto?, sigue a Jesús. Y había mucha alegría en ese lugar. Así es. Había gozo. Y eso es lo que el Señor aquí está reflejando en esta porción de la Escritura. ¿Ya? Que en los momentos para ayunar son cuando hay dolor y aflicción, como lo estuvimos viendo. Pero este era un acontecimiento gozoso. Era momento de fiesta. ¿Ya? Porque no era el momento de ayunar, sino que era un momento de regocijarse. Era ridículo el hecho de que se pusieran así de esta forma, se afligieran de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente un discípulo de Jesús no se puede lamentar, no puede demudar su rostro en forma de estar triste o tener una aflicción de alma, ¿cierto? Porque el esposo estaba ahí mismo. Jesús, el Mesías, estaba ahí en medio de ellos. Entonces no era un momento para entristecerse, sino que era momento de gozo. El Mesías estaba ahí, en medio de ellos, ¿ya? Eso es lo que Jesús le estaba queriendo decir acá. Él era el esposo. Era momento de fiesta, ¿ya? Ahora, dice el pastor Suguel Michelin, muchos imaginan a los cristianos como un grupo de personas aburridas y amargadas, que van por la vida reclutando gente que está gozando demasiado para que compartan su aburrimiento. Yo encontré muy bueno ese comentario, que tiene mucha razón, porque eso es lo que piensan afuera. Claro. ¿Cierto? Que nosotros somos aburridos, que estamos amargados, ¿cierto? Porque ponemos reglas de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿ya? Pero lo que podemos entender acá, que a alguien que está realmente con el Maestro, que está con el Señor, ¿cierto? Está con gozo. Amén. Está con alegría, ¿cierto? Y de hecho el gozo es algo predominante en el cristiano. Recordemos lo que, incluso, y en medio de todo tiempo, ¿ya? Porque Pablo incluso lo dice, ¿cierto? En Filipenses 4:4, y cuando Pablo compartió estas palabras, él no estaba pasando el mejor momento. Pero él, aún en ese sufrimiento, les decía a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y cuando hablamos, ¿cierto?, también del fruto del Espíritu, ¿cierto?, que aparece en Gálatas 5:22, el primero que aparece, ¿cierto?, es amor, y después viene gozo. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, una persona que realmente ha rendido su corazón a Cristo y que se humilla constantemente delante de Él, el Señor lo va llenando de sí mismo, lo va llenando de Él, ¿cierto? Y se hace manifiesto este fruto del Espíritu en Él, ¿ya? Entonces, el cristiano realmente se goza en el Señor, en su presencia, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor le estaba queriendo decir acá, que no era un momento para oprimirse, no era un momento para estar afligido, no era un momento para estar triste, sino que este momento era un momento en el cual ellos estaban disfrutando de su presencia porque el Mesías estaba ahí mismo, el esposo estaba ahí mismo, era fiesta. ¿Ya? Ahora usted podría decir, entonces esto quiere decir lo que el Señor está diciendo acá, que los cristianos no tienen que ayunar. No. Porque el verso 20 dice el Señor, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Amén. ¿Ya? Y de hecho no fue la única ocasión que el Señor le habló acerca del ayuno, ¿ya? Sino que también, por ejemplo, cuando estaba leyendo yo delante acá en Mateo 6:16, cuando les dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y en el verso 17 en adelante dice así, pero tú cuando ayunes, ahí estamos viendo que él no es que esté prohibiendo el ayuno, ¿ya? Sino que en este momento, esa ocasión, como él estaba ahí, era momento de fiesta. Antes, ¿cierto? Que cuando hablábamos, ¿cierto?, del arrepentimiento, del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, Juan constantemente estaba llamando al pueblo al arrepentimiento y que se manifestara fruto digno de arrepentimiento. Ahí constantemente se estaban afligiendo, ¿cierto?
de alma, arrepintiéndose delante del Señor, estaban preparándose, estaban ayunando, ¿cierto? Pero ahora ya estaba aquí el Mesías. Amén. Así es. Ahora ya estaba aquí el Mesías, ¿ya? Y Él les dice acá, en el verso 17 de este Mateo 6, mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza, no como los otros. Lava tu rostro, no como los otros, ¿cierto? Que andaban ahí poniendo cara de aflicción, mostrando que están pasando hambre. Dice aquí, verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cierto? Esto es algo íntimo. El Señor y yo. Como tú decías al principio, personal. Es algo personal. Es la diferencia del religioso al cristiano. Claro, es una relación personal con Cristo. Es el trato del Señor y yo. Usted y el Señor. Los demás, ¿cierto? Ya se empieza ya como a tonar de otra forma, ¿cierto? El querer mostrar externamente a los demás, ya hay algo raro está ocurriendo, ¿cierto? Ahora, cuando el Señor les dice acá, pero vendrán días. O sea, en este momento no era ocasión para ayunar, porque había fiesta, ¿ya? Pero vendrán días cuando el esposo les iba a ser quitado. Así es. ¿Ya? Entonces en aquellos días iban a ayunar. Bueno, ahí vemos que esa celebración que estaban teniendo ahora, que se estaban gozando ahí con el Señor, iba a tener un final súbito, podríamos decirlo. Porque está dando la idea de que este esposo iba a ser arrebatado de forma inesperada. De hecho, ese es el sentido que da la palabra quitado. En el original da la idea de una extirpación repentina y violenta. Y que obviamente va enfocado a la crucifixión de Jesús. Que obviamente los discípulos, se ha dicho una y otra vez, ¿cierto? Que los discípulos no lo esperaban de ninguna manera. Claro. No era como ellos esperaban que iba a terminar la historia. Aunque sabemos que no iba a terminar así, pero eso es lo que ellos iban a pensar. ¿Cierto? Entonces en ese momento sí iba a estar justificado el lamento, sí iba a estar justificado el dolor. Claro, la tristeza de ellos por lo que iba a acontecer con Jesús iba a ser tan profunda que les iba a afectar en gran manera, ¿ya? Pero sabemos, ¿cierto?, que cuando el Señor Jesús muere, si bien ellos se entristecen en gran manera, veíamos a un Pedro, ¿cierto?, que llora amargamente, los discípulos dispersados, ¿cierto?, ocurre ahí tal cual como el Señor había dicho, pero el tercer día, cuando el Señor resucita, esa tristeza se transforma en gozo. Todo cambia al ver al Señor resucitado, ¿cierto? Todo cambia, ¿ya? Entonces, yo pensaba, por ejemplo, yo decía, claro, porque si ellos tuvieron, ¿cierto?, esa aflicción, esa profunda aflicción cuando el Señor les fue quitado, arrebatado bruscamente, ¿cierto? Y ellos pensaron quizás que todos los planes que tenían se fueron por tierra, que ya despertemos del sueño, ya aquí, ya despertemos. Esto fue una ilusión, volvamos a la realidad, ¿cierto? Pero al verlo ya posteriormente, todo cambia. Al verlo resucitado y después recordar, ¿cierto?, que él ya lo había dicho antes y compararlo, ¿cierto?, por ejemplo, con nosotros. Porque el mismo Señor dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, ¿cierto? Entonces, nosotros igual vamos a tener que pasar situaciones complejas aquí, estando aquí en este mundo, ¿cierto? Vamos a pasar muchas situaciones complejas. Pero cuando estemos con el Señor, cuando lo podamos ver cara a cara, en su gracia y misericordia, ¿cierto? Y podamos estar en su presencia, y a diferencia, ¿cierto?, de los discípulos que lo vieron, por ejemplo, resucitado, pero ya después no pudieron verlo de la igual forma, sino que ya después estaba el Espíritu Santo, ¿cierto?, en ellos. Pero va a llegar ese día cuando vamos a poder estar con Él por la eternidad. Y nadie nos va a poder quitar esa dicha, ¿cierto? Y todas esas cosas que hemos pasado o que vamos a pasar mientras estemos aquí en este mundo, todo eso se va a desvanecer porque vamos a estar con Él. Amén. Y va a haber gozo, va a haber fiesta, vamos a estar con Él para siempre.
¿cierto? Así es. Ahora, ¿quieres decir algo? No. Como le decía, o sea, el Señor no está en contra del ayuno, ¿ya? De hecho, después de la ascensión de Jesús, después que es cierto que está con ellos, una vez que resucita, y viene a ellos incluso cuando estaban en lugares cerrados, el Señor se le aparece en medio, está con ellos, les enseña, los prepara, ¿cierto? Después de esto, ellos igual ayunaban, pero lo hacían de manera voluntaria, como un acto humilde, ¿cierto?, de la dependencia en Dios, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, el Señor no prohíbe el ayuno. A lo que va enfocado todo esto, hermano, es que Él censura el hecho de ayunar como un rito, ¿ya? O como una obra meritoria, que era como lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿ya? Como querer torcerle el brazo a Dios o mostrar a los demás, ¿cierto? Que yo soy más espiritual que ellos, soy más rendido, ¿cierto? Y todas esas cosas. Eso es lo que el Señor está censurando, eso es lo que el Señor está exhortando. Así es. ¿Ya? Entonces, bueno, dice aquí, el ayuno solo tiene valor si corresponde al verdadero sentimiento de la persona que lo practica. Claro, porque el Señor conoce todo, ¿cierto? ¿Ya? Dice acá, el cristiano hace lo que hace, no como una práctica legalista, sino como un reflejo de la realidad de su corazón. Más que nada de la necesidad del hombre. Porque el ayuno, bueno, de partida a mí me gusta esto que hace nuestro Señor cuando responde, ¿verdad?, a estos fariseos o a estos que vienen a hacerles preguntas capciosas, a ver si se cae en algún lado, así como para poder encontrarle una yayita. Ocupa situaciones que se viven cotidianamente en el entorno y él toma esta boda, ¿ya? Toma el ejemplo de la boda para explicarle, ¿verdad?, para exhortarle a aquellos que son eruditos en la escritura, qué es lo que ellos están haciendo realmente. O sea, él les dice que mientras esté el esposo, ¿verdad?, no es necesario que se haga este tipo de ritual, ¿ya? Pero él insiste en que, ¿verdad?, no debiera ser así. No, porque están así, no está bien todo esto, como tú decías al principio, no está bien lo que están haciendo. Como tú puedes, ¿verdad?, estar tan feliz, ¿verdad?, tan contento si estamos en ayuno. Deben hacer ayuno, tienen que hacerlo. Pero él les trata, Jesús, de usar y explicarle mejor con peritas y manzanas, estos eruditos de la escritura, que no están hablando con cualquier persona, que no están atacando a cualquier persona, que no están usando toda su armadura, todo su odio, ¿verdad?, a cualquier persona, sino que es alguien que es enviado de Dios, que no es un profeta, sino que es el Hijo de Dios. Y él les trata de explicar de la mejor manera, que yo creo que nadie podría explicar, porque cualquiera que le dice, a mí me lo hubiesen dicho, yo le digo de otra cosa. Pero Jesús aquí le explica con el amor y la paciencia, ¿verdad? Y le da ejemplos, ¿verdad? Y les dice, y les termina diciendo que no es necesario por el momento, pero va a llegar un momento en que sí ustedes pueden retomar, ¿verdad?, este ritual, ¿verdad? Pero este ritual ustedes tienen que usarlo de esta forma. Esto es así, ¿verdad? No hagan tanta pomposidad cuando estén haciendo ayuno. No anden por ahí diciendo que están haciendo ayuno, porque al fin y al cabo el ayuno para el cristiano es una necesidad
con la cual yo voy a Dios y le presento mi ayuno por cierta situación. En mi vida, en mi matrimonio, en mi iglesia, con mis hermanos, ¿verdad? Es el ayuno. El ayuno de, como bien decía al principio, está el ayuno completo, total, está el ayuno parcial, ¿verdad? Usted puede tener un ayuno y puede beber agua. Hay otras personas que pueden hacer ayuno, pero tienen que tomar pastillas también. Pero ese ayuno ya es más corto, porque como ellos están medicados, ¿verdad? Pero también puede hacer ayuno. Pero Dios va ordenando todo esto que tenían de religiosidad estos fariseos, ¿verdad? Y que los va poniendo contra la espada y la pared. Y eso es lo que a ellos no les gusta. Esta respuesta que da Jesús, ¿verdad? Diciéndole a ellos, ustedes están exigiéndole, ¿verdad? O están exigiendo a mi pueblo, ¿verdad? Que hagan todo esto. Pero ustedes lo hacen, pero lo hacen falsamente. Lo están haciendo solamente para aparentar ser hombres piadosos. Yo lo sé, yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. O sea, a mí nadie me engaña, a mí nadie me viene con cuento aquí. Ustedes lo hacen y está bien que lo hagan. Y van a tener su recompensa. Ya está su recompensa. Publicidad, hicieron publicidad. ¿Verdad? Pero yo vengo, ¿verdad? A enseñar cómo realmente es, ¿verdad? Y de pasadita, cómo realmente se hace el ayuno. ¿Verdad? Y le da ejemplos tan simples como la boda, como un pedazo de paño viejo, no puedes ponerle un pedazo de paño nuevo porque va a quedar la embarrada, se va a rajar y al final el hoyo que estaba ahí va a quedar peor. Y así veo cómo Jesús explica, ¿verdad? Con yo veo tanta paciencia, tanto amor, ¿verdad? No solamente es una enseñanza a los discípulos, sino que a todos los demás que están ahí. Es una enseñanza también para ellos, para los fariseos, pero no como esto es gratis y no se lo obliga a nadie, ellos no la quisieron recibir. Y su odio crece. Va creciendo. Sigue creciendo más ese odio contra este Jesús, ¿verdad? Ya el odio sigue creciendo porque ya él se cree Dios, ya él es Dios. O sea, ya se cree Dios, no es que se crea Dios, es Dios. Amén. Están luchando contra Dios, es como lo mismo que nos pasa a nosotros, de repente luchamos contra Dios. Estamos constantemente luchando contra Dios y llega un momento en que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Estoy luchando con Dios. O sea, yo estoy luchando contra Dios y yo no tengo cómo luchar contra Dios. Y aquí vemos a unos fariseos que luchan contra Dios, se enfrentan contra Dios, ¿verdad? Pero estás enfocado, tu lucha está enfocada mal, porque no debiera ser así. O sea, uno de repente también está a lo mejor está luchando contra Dios en ciertas cosas, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Y cuando el Espíritu Santo empieza a darnos, ¿verdad? Ese discernimiento de que estamos mal, oh Señor, ya no quiero luchar más contigo. Haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi familia. Hazlo tú. Tú sabes, tú eres el perfecto, tú sabes hacer las cosas perfectas y todo lo que tú hagas es perfecto. Y dos comentarios. Y bueno, hay dos comentarios. Vamos a leer el comentario de nuestra pastora Norma, ¿verdad? Que dice: en lo personal, la práctica del ayuno es uno de los ejercicios espirituales que más me cuesta, porque al escuchar la exhortación pensamos que es solo privarse de alimentos, sino va acompañado de una plena búsqueda de la gracia de Dios solo en una dieta. Dios nos ayude a buscar su gracia. Amén. Eso es lo que lo diferencia, ¿verdad?, del religioso. El cristiano, ¿verdad?, lo hace por una necesidad espiritual. ¿Ya? Veo también el comentario de nuestro pastor Raúl, que dice: veo el ayuno hoy como un ejercicio para decirle a la carne que no solo de pan vive el hombre. Y cuando se sienta la sensación de hambre, ver y rogar la dependencia de Dios. Amén. Amén. Eso, ¿cómo llegamos a este tipo de aprendizaje o de comentario que hace nuestro pastor?
Es porque cuando nosotros estamos así, ejercitando el ayuno, Dios nos va instruyendo también. Va instruyendo y va entregando su sabiduría al momento de ayunar. Es difícil, y también comparto el comentario de nuestra pastora, que es uno de los ejercicios que uno más les cuesta. De hecho, yo la otra vez le decía a la pastora, uno de repente puede pasar el día sin comer, Claro. pero cuando a uno le dicen ayuno, apenas escucha la palabra ya le dio hambre. Claro. Claro. Es que hay una diferencia cuando tú de repente puedes pasar una mañana o una tarde sin comer, sabes que vas a llegar a la casa y vas a comer. Pero cuando te dicen ayuno, tú, no sé, pues, medio ayuno, ayuno entero, no sé, o toda una noche, un día, ya empieza uno ya a dudar. Y le da paso y abre la puerta, ¿verdad? Para que el cuerpo empiece a tomar dominio de, ¿verdad?, de la necesidad espiritual que tenemos. Cuesta, y sí que cuesta, pero hay que hacerlo. No es necesario que lo haga 3 semanas, 2 semanas, 3 días, 4 días, un día entero, no, vayamos acostumbrándonos de a poco. Sería bueno eso, hacerlo de a poco, en la mañana, abstenernos, ¿verdad?, del desayuno para estar en oración y pidiendo a Dios, ¿verdad?, qué es lo que necesito, pidiéndole respuesta o pidiéndole por dirección, por sabiduría, no sé, ahí usted, en lo que usted está flaqueando en algún pecado, ¿verdad?, que constantemente está cayendo. Claro, entonces, claro, y ir haciendo de a poco este ejercicio que dice nuestra pastora, que también es muy difícil para la mayoría de los cristianos. Sí, ¿para qué estamos? Si no, todos hacen ayuno. Así que me deja esa gran, a mí me deja esa gran enseñanza de este versículo de cómo Dios maneja la situación. Que muchas veces nosotros no somos... Claro, la forma que le responde, porque es bien fácil que Jesús le hubiera dicho, o sea, ustedes me quieren desenmascarar a mí, pero prácticamente ellos estaban quedando desenmascarados. Claro. ¿Por qué? Porque el ayuno, como decíamos, o sea, ante la ley era solamente una vez. Y ellos eran los que habían puesto prácticamente por regla ayunar 2 veces a la semana. O sea, era una vez al año. Y ellos pusieron 2 veces a la semana. ¿Ya? Claro. Y era regla de hombre, no está ahí. Cualquiera lo podría hacer voluntariamente, ¿ya? Pero si lo hace voluntariamente tampoco se puede caer, como decíamos anteriormente, en que si yo lo hago, ¿por qué tú no lo haces? Como poniéndose como vara de medición, de cierta forma. Claro, no sé. Bueno, él hace este ejemplo, pone, ¿verdad?, este ejemplo del matrimonio, y de pasadita, ¿verdad?, les confirma a estos fariseos y a sus discípulos, ¿verdad?, quién es él. ¿Qué le van a hacer a él? Va a llegar un momento en que va a pasar algo, ¿verdad? Y también usa ejemplos muy de ahí, del momento, lo ocupa los ejemplos hablando, ¿verdad?, de lo que va a pasar o lo que va a vivir él, claro, por la humanidad, ¿verdad? Porque él dice, bueno, por mientras que estoy aquí o que el esposo está aquí, ¿verdad?, ustedes no tienen necesidad de nada, pues están completos. Gócense nada más, ¿ya? Gócense. Pero va a llegar un día, va a llegar un momento, ¿verdad?, donde el esposo va a ser arrebatado bruscamente. Quitado, ¿verdad? Y ahí sí van a necesitar ustedes hacer... Ahí va a haber, claro, ahí van a poder afligir su alma con razón. Van a quedar afligidos. Y después, si nosotros hemos leído la escritura y sabemos que ellos quedaron afligidos, quedaron confundidos, quedaron pegándose cabezazos, como se dice coloquialmente, entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Algunos, como bien decía nuestro pastor Feli, algunos se fueron a trabajar de nuevamente sus trabajos originales, ¿verdad?, dejando de lado todo, quedaron mal. Y estaba esa preocupación, esa desesperación en sus vidas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Había ese tipo de situación en los discípulos más adelante. Claro, entonces, como bien decía Pedro, o sea, vemos aquí la paciencia del Señor en la forma de responder, porque él bien podría haberle dicho,
O sea, los que están, si hablamos de infringir la ley, yo no la estoy infringiendo. Claro. De lo que ustedes me están acusando son acerca de reglas de hombre. Claro. Pero no les responde así, sino que él les da este ejemplo de bodas y no es el único ejemplo que les da, ¿cierto? Para mostrarles, ¿cierto? Cuán, ¿cómo se llama? Incompatible, ¿cierto? En la gracia con el tema de las obras obligatorias y esos ritos ceremoniales externos vacíos, ¿cierto? Cuán diferente es el evangelio, ¿cierto? De todas las prácticas vacías que ellos estaban acostumbrados a hacer y que aún hayan puesto por regla a ellos, ya, porque el Señor vino a cumplir la ley. Claro, lo que Dios había mandado, pero estas cosas que estamos viendo acá son cosas que añadieron. Son reglas de hombre. Son reglas de hombre, ya, para que tengamos presente. Entonces, en el verso 21 y 22 dice, el Señor le sigue dando ejemplo y le dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura, que es como lo que tú estabas diciendo. Porque lo primero que se hace, si yo tengo un vestido nuevo y uno viejo, ¿quién va a querer del vestido nuevo cortarlo para arreglar el viejo? Claro. O sea, y si lo llegara a hacer, nos dice acá, ¿cierto? Que el mismo remiendo nuevo va a tirar de lo viejo, porque el otro ya estaba, Claro. ya está viejo, ya está dañado, ya pasó por un periodo de tiempo, ya no es lo mismo, ¿cierto? Aparte que, obviamente, a la vista tampoco coincide, no armoniza mucho la tela vieja con la nueva. Entonces, lo que le está dando a entender con esto es que, así como nadie usa un parche de tela nueva para arreglar un vestido viejo, así también Jesús no remienda el viejo judaísmo, estas reglas y todas estas cosas, ¿cierto? Con la nueva doctrina, ¿cierto? Así como la tela del vestido nuevo no armoniza, ¿cierto? Con la del vestido viejo, así tampoco la salvación por gracia armoniza, ¿cierto? Con el legalismo, ¿cierto? Claro. Tampoco armoniza. Eso es lo que él le está tratando de decir acá, ¿ya? Y ahora en el 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, antiguamente ellos usaban, ¿cierto?, los odres que eran como, lo usaban para poder fermentar el vino, ¿cierto? Echaban el vino ahí, pero estos eran de hecho de piel de animal, ¿cierto? Y los sellaban ahí, echaban el vino y con el tiempo el vino empezaba a fermentar y empezaba a expandirse. Entonces el odre se acomodaba al vino, ¿cierto? Y después cuando se usaba quedaba el odre ahí viejo, ya usado, podríamos decirlo. Entonces a ese no se le podía volver a echar vino nuevo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo tiende a hacer lo mismo, va a fermentar, ¿cierto? Y va a volver a querer expandirse. Pero el otro ya había sido usado. Claro. Ya está rígido, no se expande. Entonces, ante la presión de este nuevo vino que se va a estar expandiendo, el odre se va a romper y a la vez, por ende, el vino se va a derramar. Por eso es que dice acá, el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. ¿Ya? Entonces, lo que está queriendo decir Jesús acá, es que dice, tampoco los odres viejos del judaísmo pueden acomodarse al vino nuevo del evangelio, el cual fermentaría y reventaría las formas inflexibles de él. Amén. Como nos estamos dando cuenta, Jesús viene a establecer la verdadera forma de culto a Dios. Amén. La verdadera, ¿cierto? No de apariencias, sino la verdadera, que es de una transformación de algo que está ocurriendo en mi interior, ¿cierto? Que produce el Señor por gracia en mí y que obviamente desde ahí brota todo esto en adoración a Dios, reconociendo, ¿cierto? Reconociendo realmente quién soy yo y quién es Dios. Amén. Así es. ¿Cierto? Porque mientras más lo contemplamos a Él, más nos damos cuenta de cuán pecaminoso soy. Mientras más lo contemplo a Él, me voy dando cuenta realmente de que santo, santo, santo es. Y yo, si Él es 3 veces santo, más aplastado quedo. ¿Cierto? Entonces, ahora, aquí Marcos nombra estos dos ejemplos, ¿ya? Pero Lucas complementa un poco más. Y nos dice, ¿cierto? Así en Lucas 5, el verso 39. No,
Sí, dice, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces con esto nos estamos dando cuenta de que muchos judíos iban a rechazar, ¿cierto?, este nuevo vino del Evangelio, porque iban a sostener, ¿cierto?, que es mejor la religión vieja, la añeja, de formas de ritos y toda ceremonia vacía y todo eso. ¿Ya? Dice MacArthur, esta última analogía describe la condición perdida de los escribas y fariseos, cuyas sensibilidades se habrían amortiguado por los efectos embriagantes de su religión falsa. O sea, ellos estaban embriagados, nos dice MacArthur, con la religión vacía, con la religión falsa. Entonces, por eso, como ya habían gustado de ella, ¿cierto?, y no la querían dejar, no querían, ¿cierto?, entrar en esto que Jesús le estaba queriendo decir, le estaba ofreciendo, que es el Evangelio, estas buenas nuevas, ¿ya? Ellos estaban sumergidos en lo antiguo, ¿ya? En aceptar la gracia de Dios. Claro, con esto se está exponiendo esto claramente acá, claro, porque ellos no iban a querer lo que Jesús le estaba ofreciendo, porque ya se habían embriagado con la religión hueca y vacía. Dice acá MacArthur, que lo encontré muy bueno esto, lo voy a leer textual, dice así: en consecuencia, no tenían nada en común con él. ¿Quiénes? Los líderes religiosos, ¿cierto?, con Jesús. No tenían nada común con Jesús. Ellos estaban consumidos por la arrogancia moral. Jesús predicó gracia divina. Ellos negaron ser pecadores. Él predicó arrepentimiento del pecado. Ellos estaban orgullosos de su religiosidad. Él predicó humildad. Ellos se dedicaron a ceremonias y tradiciones externas. En cambio, él predicó un corazón transformado. Ellos buscaban el aplauso de los hombres. Él ofreció la aprobación de Dios. Ellos tenían rituales muertos. Él ofreció una relación dinámica. Ellos promovían un sistema. Él proporcionó salvación. Amén. 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 Bueno, como podemos ver acá, nuestra pastora dice, gracia versus legalismo. Buen tema para exhortar. Amén. Gracia versus legalismo. Usted podrá decir, en ese tiempo, ahora actual, hermano, créame que hay mucho más legalismo. Tenemos ciertas religiones que te exigen que tú tienes que cumplir ciertos ritos, ciertos requisitos para poder acercarte a Dios o para poder ser parte del pueblo de Dios. Y cuando leemos la escritura y nos vamos dando cuenta, nuestro mismo Señor nos va, ¿verdad?, enseñando y exhortando que esto por gracia. Es por gracia. El único requisito que el hombre tiene que tener para acercarse a Dios es ser pecador. Reconocerlo. Es ser pecador, venir a Él y reconocer su condición pecaminosa y pedir perdón. Claro, venir a Él, acercarse a Él en arrepentimiento y fe. Es el único requisito que exige Dios. Porque Él dice que vino a los enfermos, no a los sanos. Y los enfermos somos todos nosotros. Somos todos pecadores. Tenemos ese requisito. Ahora que vengamos a Él a decirle, ¿verdad?, que nos arrepentimos y que somos pecadores, que reconocemos nuestra condición pecaminosa, no muchos lo hacen. Entonces, ahí es cuando entra, ¿verdad?, esta gracia de Dios, porque la gracia de Dios inunda el corazón, ¿verdad?, del cristiano, y también quiere que muchos más sean salvos. Claro, y aquel que reconoce, ¿cierto?, esta gracia, que se da cuenta realmente que no merecía nada, lo que merecía era el castigo eterno. Amén. ¿Cierto? Pero el Señor, a través de lo que Él hizo, nos hace merecedores de todo. Y aquel que reconoce eso, uno se goza, uno se alegra, ¿cierto? Que es lo que nos está enseñando el texto acá. O sea, no es, cuando estamos con el Señor todo es diferente, ¿cierto? Todo es diferente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el contraste entre aquellos estos que estaban afligiendo su alma mientras estaba aquí el Señor, porque lo rechazaban netamente estos líderes religiosos,
¿ya? Y aquellos que se estaban gozando porque Él estaba en medio de ellos, que por ejemplo, tomando el ejemplo de Mateo y los que estaban ahí, podemos ver ahí cómo se contrapone, ¿cierto? Esta imagen, esta comparativa, ¿cierto? Claro. Unos se gozaban en la presencia de Jesús y otros estaban ahí viendo con rostros, como decía la carne, refutándole ahí, poniéndole en cara, oye, prácticamente tú estás violando la ley de Dios, ¿por qué tú no lo haces y nosotros lo hacemos? ¿Cierto? Pero el Señor le hace ver aquí que los que estaban errados eran ellos. Claro. Porque era un momento, ¿cierto?, para alegrarse. Pero eso obviamente solamente lo pueden reconocer aquellos que realmente han sido tocados por Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, ahí podemos ver dos veredas. Tenemos la vereda del legalismo, ritualismo, ¿verdad? Y tenemos a Jesús al lado. Las veredas que se contraponen. Que se contraponen. Y actualmente, si en ese tiempo estaban, actualmente siguen igual. Siguen igual. Vemos mucha gente, ¿verdad?, que está acostumbrada a ver este tipo de rituales que los desvían, ¿verdad? Los desvían, los llevan por otro camino, ¿verdad? Y no llegan a conocer a Jesús. Claro, ponen su vista en eso y quitan los ojos, no tienen los ojos en Jesús. No están, porque el hombre siempre tiene en su corazón hacer algo, tiene su forma de que si es que yo no puedo no hacer nada, tengo que hacer algo. ¿Cómo va a ser gratis? Yo no puedo aceptar algo gratis, tengo que hacer algo. Si alguien le regalara, no sé, un auto a alguien, pero ¿cómo me regalas uno? Yo tengo que hacer algo. ¿Cómo me vas a regalar uno? Tengo que hacer algo. Un ejemplo. O sea, Dios está entrega su gracia en Cristo, para que todo aquel que en Él cree, que aquel que en Él cree sea salvo. ¿No? Es tan simple, pero de repente lo hacemos tan difícil. Yo lo veo, por ejemplo, el ejemplo que estáis dando antes, ese de que siempre quieren hacer algo. Por ejemplo, la gente hoy en día, muchos dicen, están acostumbrados a que el gobierno les dé. Claro. ¿Cierto? Están acostumbrados a que les den todo gratis. Pero cuando es con referencia al Evangelio, como decías tú, ahí viene un problema. O sea, hay muchos que no tienen problema con que les den cosas. Pero cuando es con referencia, ¿cierto?, a la salvación, muchos quieren hacer cuando le están diciendo que es gratuito, que no tienen que hacer nada. Es como cuando te ponen ahí el no, es como que causa como una alergia y como que no, es que no puede ser no. Claro. O cuando, lo que sea. O cuando lo encuentras, ¿verdad?, haciendo algún tipo de ritual y le dicen, no es necesario hacer ese tipo de ritual. Porque aquí la escritura es que no les puede caber a ellos eso. Ellos tienen que hacer algo, tienen que seguir con eso. Eso es un trabajo de Dios. Sí. Nosotros como hombres no presentamos el Evangelio. Dios es el que va haciendo en los corazones de los hombres. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Señor por esta transmisión que hoy nos ha brindado. Ha sido fiel con nosotros, nos ha permitido poder transmitirle esta porción de la Escritura a todos ustedes. Y también ha sido bueno porque ha permitido que ustedes estén acompañándonos en esta transmisión, aprendiendo. Todos tenemos, ¿verdad?, nuestra porción en la palabra. Claro. Amén. Así que gracias a Dios por ello, y deseándoles las más ricas bendiciones a cada uno de mis hermanos en la situación que se encuentre. Tenemos nuestra hermanita Miriam, que está por allá por el sur viajando. Su mamita está complicadísima, así que el Señor sea ahí también haciendo su obra maravillosa en la vida de la mamita de nuestra hermana Miriam, ayudándole en medio de todas las cosas, y ella también, mi hermana Miriam con mi hermana Ignacia, que están por allá, también sean de mucha bendición. Amén. en esta situación que están viviendo. Y también tenemos nuestra pastora, que también se encuentra un poquito complicada de salud, así que también el Señor. Y su hermanita también. La hermana, Mari. Así que también el Señor está haciendo ahí, nuestro pastor ahí con una tía, que el Señor también haga
en la vida de esta persona. Y así, hay tantas cosas que de repente están pasando, ¿verdad? Y nuestras vidas de repente son movidas, son sacudidas de repente. Es por algo. Dios lo permitió y tiene un propósito. Amén. Si creemos en Dios, ¿verdad? Con esa fe que hablamos en los estudios pasados, cuando estos hombres llevaban a este amigo, ¿verdad?, delante de Dios, con esa fe de que si Jesús, ¿verdad?, si Jesús lo viera, lo tocara, si tú vas donde Él va a hacer un milagro en tu vida. Y eso es lo mismo que nosotros deseamos, o sea, presentarlos delante de Dios para que Dios haga ese trabajo personal, ese trabajo perfecto, y que sea esa petición y esa comunión con Dios con fe, con mucha fe, con ese anhelo de que en Él estamos completos. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a estar orando para que dé término de... Amén. Padre Santo, seguimos aquí delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por este momento maravilloso que nos has permitido estarnos sumergiendo, Señor, en tu palabra, ayudándonos tú a entender, Señor, el concepto real, Señor, de lo que es el ayuno. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido hoy día, Señor. Amén. Que comprendemos, Señor, que es algo interno. Necesitamos, Señor, esa transformación que tú haces en nuestras vidas. Que podamos, Dios mío, cada día andar como tú quieres que andemos, que hagamos las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor, que caminemos constantemente, Señor, por este camino de humillación, reconociendo, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor, reconociendo tus bondades, reconociendo tus misericordias, Señor, día a día. Te doy gracias, Dios, por tantas bondades que despliegas hacia cada uno de nosotros, Señor, porque nos cuidas en todo momento, Señor, y que en medio de las dificultades tampoco nos desamparas, sino que nos alientas, Señor, y nos renuevas las fuerzas incluso. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie como tú, sino a quién iremos, Señor, sino solamente a ti. Amén. Por eso, Dios, nos encomendamos delante de ti, para que seas tú guardando nuestras vidas y ayudándonos, Señor, a seguir perseverando en medio de todo tiempo, Señor. Seas tú ayudando, Padre amado, a todos aquellos que están pasando dificultades. Amén. Seas tú afirmándoles, Señor. Seas tú renovándoles las fuerzas, Señor, si no tienen ninguna. Seas tú ayudando, Dios mío, a aquellos que tienen lucha en sus pensamientos, así en su corazón. Por favor, Dios mío, ayúdanos a tener los ojos puestos en Jesús, a poder confiar en ti, Señor, que eres tú el que tiene todas las cosas bajo control, que eres tú el que ve las cosas desde una mejor perspectiva, Amén. Señor, sí, que eres tú el que nos traza el camino, porque tú, Señor, tú todo lo ves, todo lo sabes, Señor, y en ti estamos seguros. Ayúdanos, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este momento, te damos gracias por todos nuestros hermanos que nos están acompañando, Señor, en esta ocasión, y aquellos que no, Señor, sea usted también bendiciendo su vida, ayudándolos, Señor, a buscarte diariamente también, para que tu palabra sea la que de lo que esté lleno, Señor, nuestros corazones, porque dice tu palabra que de la abundancia del corazón, Señor, habla la boca, así que ayúdanos a estar llenos de ti, para que de ti, Señor, abre nuestra boca. Ayúdanos, mi Señor. En tu mano encomendamos todo, y que aquellos que vayan a ver esta transmisión, Señor, quizás posteriormente, no sabemos, Dios, quizás cuántos años más, Señor, alguien le puede servir, Dios mío, esta transmisión, que sea de mucha bendición a su vida y también sea un instrumento útil para que Él también pueda transmitirlo, Señor, a otras personas más. Te damos gloria y honra a ti, y todo sea que haya sido, Señor, grato olor a tu presencia. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.